Es momento de actualizar la información aquí en Contexto Global de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos con los principales hechos del día. Estos son los titulares. Qatar, Egipto y Turquía suscribieron el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza. En un documento revelado por la Casa Blanca, los mediadores firmaron un compromiso para implementar lo pactado de manera que se garantice la paz, pero sin abordar puntos concretos. Son ya 64 los muertos y 65 los desaparecidos que dejan las fuertes lluvias que azotan el centro y sureste de México. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no había condiciones meteorológicas para anticipar esta catástrofe. Ampliamos desde el terreno. En Ecuador se cumple un mes de la entrada en vigor del fin del subsidio para el diésel. El país vive semanas de protestas lideradas por los indígenas congregados en la CONAIE, mientras que la violencia deja al menos 14 muertos este lunes. Analizamos la situación del país con nuestra corresponsal. En deportes, desarrollamos la jornada de eliminatorias en rumbo al Mundial de 2026. Cabo Verde es la historia del día luego de ganar su partido y clasificar por primera vez a la Copa Mundo. Ampliamos con nuestro compañero Ramiro Cue Barberena. Y junto a Luis Méndez Zurich y un invitado profundizamos en las teorías de los 3 investigadores ganadores del Premio Nobel de Economía, quienes destacaron que la innovación y la destrucción creativa impulsan el crecimiento. En minutos conoceremos, entre otras cosas, cómo esta teoría podría implementarse aquí en América Latina. Comenzamos. La turística ciudad de Sharm el Sheikh en Egipto acogió la firma del acuerdo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Israel y Hamás. Fue una ceremonia que tuvo lugar el mismo día en el que ambos bandos intercambiaron cautivos en el mayor avance de paz tras más de 2 años de escalada. Fue precisamente Trump, junto con los mediadores de Turquía, Qatar y Egipto, los que firmaron el texto en ausencia de Israel y Hamás. En el documento no hay detalles concretos acerca de la terminación de la guerra. Veamos más en el siguiente informe. Una jornada realmente histórica para Medio Oriente. Este lunes, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía solo firmaron un compromiso para llevar a cabo el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza. Pero para el presidente estadounidense, la guerra en la Franja de Gaza ya ha terminado. Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible por fin. Tenemos paz en Medio Oriente y es una expresión muy simple, paz en Medio Oriente. Y la hemos escuchado durante muchos años, pero nadie pensó que alguna vez pudiera llegar allí y ahora la tenemos. Sin embargo, la liberación de todos los rehenes restantes en poder del grupo islamista palestino Hamás, a cambio de la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos, es solo la primera de 3 fases del prometedor acuerdo. Tras las lágrimas y la alegría de esta jornada de intercambio, tanto para palestinos como para israelíes, las otras 2 fases del plan de Trump, desmilitarización y gobernanza del enclave palestino, son inciertas. El documento de compromiso fue firmado en Egipto sin la presencia de representantes palestinos ni israelíes, los protagonistas en esta historia. Abdel Fattah al-Sisi, presidente egipcio y uno de los firmantes, se muestra cauteloso al optimismo de Trump sobre Gaza. Hay un atisbo de esperanza de que este acuerdo cierre un capítulo doloroso en la historia de la humanidad y abra una nueva era de paz y estabilidad para Medio Oriente. Al-Sisi recordó que dicho plan debe ser implementado para materializar la solución de 2 estados, algo a lo que Israel se opone de manera frontal. Horas antes de que en Egipto se firmara el compromiso por la paz de Gaza, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes que quedaban vivos. Además, ya están en Israel los cuerpos de 4 secuestrados que murieron durante el cautiverio del grupo islamista. El Comité de la Cruz Roja confirmó la entrega. Aún es incierto qué pasará con los 24 cuerpos que siguen en poder de Hamás, y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dice que cualquier demora en esto significa una violación del acuerdo. Veamos más en este informe. Tristeza y paz entre los familiares de los rehenes. Con un saludo militar y un silencio solemne, fueron recibidos en el Instituto Forense de Tel Aviv los 4 cuerpos que Hamás entregó este lunes a las autoridades israelíes.
Los restos fueron escoltados por militares una vez llegaron a territorio israelí. Hamás insiste en las complicaciones para recuperar los 24 cuerpos restantes, ya que no conocen con exactitud las ubicaciones. Piden más tiempo. Mientras, desde Israel, ya hablan de un posible incumplimiento del acuerdo. La tarea urgente a la que ahora estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos. El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de 4 cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso u omisión intencional será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia. También representantes de familiares de rehenes creen que el acuerdo no se está cumpliendo al no tenerlos a todos en Israel. El Foro de Familias de Rehenes pide la suspensión inmediata de toda implementación del acuerdo hasta que todos los individuos fallecidos sean devueltos. La violación del acuerdo por parte de Hamás debe encontrarse con una respuesta muy seria por parte del gobierno y los mediadores. Tras la llegada de los automóviles donde venían transportados los cuerpos, varias personas depositaron flores en la puerta del Instituto Forense, creando así un memorial improvisado en honor de las 4 personas. 2 años después, muchas familias pueden descansar, aunque aún hay 24 que esperan el retorno de Gaza de los restos de sus seres queridos. Vamos con más noticias. El presidente de Madagascar confirmó que huyó a un lugar seguro después de que se especulara con su salida del país en medio de las protestas lideradas por la generación Z que pedían su renuncia. En un video, el mandatario dijo que tuvo que huir para proteger su vida y aunque no reveló su ubicación, informes preliminares señalan que abandonó la isla a bordo de un avión del ejército francés. Una declaración que era esperada por todo un país. Este lunes, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, indicó que huyó a un lugar seguro por motivos de seguridad sin decir dónde se ubica ni si renuncia. Algunos presidentes del continente africano ofrecieron enviar tropas para instaurar la paz en Madagascar. Mi respuesta fue que enviar tropas no se ajustaba a los valores malgaches, lo cual rechacé. Por esa razón, me vi obligado a buscar un lugar seguro para proteger mi vida. Previamente en Antananarivo, nuevas movilizaciones protagonizadas por el movimiento social encabezado por jóvenes de la generación Z que protestan desde el 25 de septiembre. El domingo recibieron el apoyo de un grupo de militares liderado por el CAPSAT, una unidad de élite cuyo líder juró como nuevo jefe de las fuerzas militares. Ante los rumores de la salida del presidente, muchos anhelaban un nuevo gobierno y cambios de fondo en las instituciones del Estado. Es como si volviéramos a vivir por segunda vez la independencia de Madagascar. Es como si la hubieran concedido por segunda vez, porque ahora no solo están los estudiantes, como al principio de la manifestación, sino todo el mundo. Esperamos que dimita de verdad y nos deje realmente una verdadera libertad de expresión, esa libertad de pedir lo que nos corresponde. El domingo, la presidencia de Madagascar denunció que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado en el país para sacar del poder a Rajoelina. Fuentes de Radio Francia Internacional aseveran que el mandatario había salido del país y que después un avión del ejército de Francia lo llevó a otro destino como parte de un acuerdo entre el jefe de Estado y el presidente Emmanuel Macron. Aseveraciones que no fueron confirmadas por el presidente francés este lunes, quien únicamente declaró que está muy preocupado por el futuro del país africano y que se debe preservar el orden institucional. En México, las lluvias e inundaciones que azotan al centro y sureste del país dejan ya un balance de 64 muertos y 65 desaparecidos. Los damnificados se cuentan por miles, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum promete suficientes recursos para atender la tragedia. Previamente, nuestro corresponsal en Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre, nos compartió el siguiente informe. Si bien la fuerza de las lluvias sobre México ha bajado al inicio de esta semana, las secuelas siguen sumando fallecidos, desaparecidos y damnificados. Solo hasta la mañana de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum ya hablaba de números superiores a las 100,000 viviendas afectadas en todo el país, pero con mayor cantidad en los estados de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo. Estas lluvias no vistas en al menos 26 años dejó hasta 50 centímetros de agua en 4 días de precipitaciones. Sheinbaum aseguró que existen recursos suficientes para apoyar a los afectados por las lluvias y reiteró que a todos se van a atender por igual. Esto en medio de reclamos de ayuda que hacían varios afectados durante el recorrido que dio la mandataria mexicana por diferentes zonas golpeadas por los vendavales, entre ellos el estado de Veracruz, el más golpeado tal vez.
Sheinbaum allí enfatizó que no hubo condiciones científicas ni meteorológicas que pudieran alertar sobre lluvias de tal magnitud como las caídas el pasado 8 de octubre. Es de destacar que se ha rumorado de que existen decenas de estudiantes de la Universidad de Veracruz con sede en Poza Rica desaparecidos, pero la presidenta dijo que eso sigue en trabajos de investigación, de búsqueda, para determinar si en realidad están desaparecidos o en otros lugares diferentes a la universidad. Incluso para ello, pues ha solicitado ayuda al rector de esta máxima casa de estudios y así poder tener un censo exacto de estudiantes. La cifra de víctimas ya superan los 60 fallecidos y un número similar de desaparecidos confirmados. Más noticias de la región. Hablamos de Ecuador porque se cumple un mes este lunes desde la entrada en vigor del fin del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa. La medida abrió un pulso con la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, que provocó un paro desde hace 22 días. Conectamos en esos momentos con nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela. Carolina, ¿cuáles han sido los efectos para el país a un mes de entrar en vigor la medida? Un mes desde la eliminación del subsidio al diésel, 22 días de este paro nacional, que ya se convierte, por cierto, en el más largo de la historia reciente del país en el año 2022, por los mismos motivos, por la eliminación del subsidio al diésel. Lo que ocurrió fue justamente una manifestación que duró 18 días contra el expresidente Guillermo Lasso. Y mira, ahora justamente vamos ya 22 días sin señales, además, de que se pueda llegar a un acuerdo entre las dos partes o siquiera a un diálogo. Los efectos son algunos, entre esos los sociales, ¿no? Son 118 personas detenidas según la policía, además 127 personas heridas según la CONAIE, una persona asesinada en este contexto de las protestas, pero además también desabastecimiento en las zonas donde se están llevando las manifestaciones, especialmente en la provincia de la Sierra Norte, muy cerca de la frontera con Colombia, que se llama Imbabura, que es donde se ha concentrado, donde ha sido el epicentro de la manifestación desde el día cero prácticamente de las protestas. Ahí lo que se ha visto también es desabastecimiento, por ejemplo, del gas que se utiliza mucho acá para la cocina, por ejemplo, para cocinar los alimentos, también desabastecimiento en temas de medicamentos o incluso el que la gente se pueda movilizar hacia los hospitales y sobre todo hacia los trabajos. Las empresas se están viendo seriamente afectadas también por este tipo de medidas y la paralización y el cierre de las vías que hasta el día de hoy todavía se mantienen y que además, a pesar de que hay un fuerte contingente policial y militar en estas zonas que están reprimiendo las manifestaciones prácticamente en el instante en que la gente se reúne para protestar. De otra parte, Carolina, en lo que se refiere a la situación de seguridad fuera de este paro, se encuentran al menos 14 homicidios en el país desde la noche del domingo. 6 de los fallecidos se registran precisamente en Guayaquil, donde usted se encuentra. ¿Qué se sabe de estos crímenes? Pues mientras están las manifestaciones justamente en la zona sierra del país, en la costa donde yo me encuentro, pues la violencia continúa desbordada. Tú bien has mencionado estos capítulos y estas escenas, además, que han ocurrido en las últimas 24 horas. Pues bien, una de esas ocurrió en un barrio que se llama Suburbio, aquí al sur de Guayaquil, y estaban festejando un grupo de personas en la calle, como es natural en un clima cálido como está en esta ciudad. Festejaban un campeonato de fútbol cuando llegaron hombres armados en motocicletas, en camionetas, y pues comenzaron a disparar sin discriminar absolutamente nada ni a nadie. De esto, producto de esta escena macabra que te estoy relatando, hay 7 personas que han fallecido y hay 15 personas que están heridas en los hospitales, debatiéndose prácticamente entre la vida y la muerte. Entre esos, además, 3 menores de edad que están heridos, pero horas antes apenas, en otra localidad que está a 1 hora de Guayaquil, pues nuevamente unos sicarios irrumpieron en una quinceañera, en una fiesta de 15 años en un local allí en esta ciudad de Playas, y también asesinaron a 5 personas entre momentos de pánicos de la gente que tratando de resguardarse y resguardar también a los menores de edad. En todo lo que va este año van alrededor de 6.200 muertes violentas, y eso es prácticamente un 40% más que el año pasado, y entre esos 350 menores de edad, niños y adolescentes.
Haremos seguimiento a esta situación de seguridad. Carolina Mela desde Guayaquil, muchas gracias. Y de Ecuador vamos hasta la vecina Colombia, donde resultaron heridos 2 activistas venezolanos en un ataque armado en una concurrida zona del norte de Bogotá. Se trata de un hecho condenado por la Nobel de Paz, María Corina Machado. De acuerdo con la policía, Luis Alejandro Peche y Yendri Velázquez fueron objeto de un ataque sicarial mientras esperaban en la calle por el transporte público. Velázquez, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, es un activista en favor de los derechos humanos, activista también LGBTIQ+, y solicitante de refugio. Ambos se encuentran en el país cafetero huyendo del gobierno de Nicolás Maduro, afirmó Machado. Ambos se encuentran fuera de peligro y se desconoce el paradero de los atacantes. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Dentro de este vehículo fueron halladas las 2 pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas 3 personas que al parecer habían participado y se dieron a la huida. Y llegó el momento para la información del mundo del deporte. Ramiro Cue Barberena, ¿qué tal? ¿Cómo va, Juan? Buenas noches. Buenas noches, vamos a comenzar con fútbol. ¿Cómo no esas emocionantes eliminatorias rumbo al Mundial de 2026? Así es, Juan, y hoy la historia del día llegó desde un pequeño archipiélago de África. Cabo Verde tuvo su día de gloria y clasificó a su primer Mundial en la historia. Los tiburones azules golearon por 3-0 a Eswatini en Praia y sellaron su boleto para la Copa del Mundo que se disputará en América del Norte el próximo año. Daylon Livramento a los 48 minutos, Willy Semedo a los 54 y Estopira a los 91 anotaron los goles para Cabo Verde, un país de alrededor de 525.000 habitantes. Los africanos serán el segundo país más pequeño en participar en un mundial, solamente detrás de Islandia, que lo había logrado en Rusia 2018. Esto sucede luego de dejar de lado ni más ni menos que a Camerún. Esto dijeron también los jugadores tras el partido. Significa todo para mí desde pequeño y sé que es igual para los chicos del vestuario. Desde que todos jugamos al fútbol, soñamos con jugar al fútbol en el máximo nivel y no hay escenario más grande que la Copa del Mundo. Sinceramente no me doy cuenta ahora mismo. Es increíble. No lo puedo explicar. Sinceramente no lo puedo explicar. Son muchísimas emociones ahora mismo. Todavía no me creo que estemos en un mundial. Es una locura. En otros resultados del día, Camerún no pasó el empate ante Angola y no tiene garantizada su plaza en la fase de repechajes. Además, Túnez goleó 3-0 en Namibia, entre otros resultados. También hay actividad en la eliminatoria de CONCACAF, con Haití visitando Honduras, por ahora cayendo 3-0 en el resultado parcial, y Costa Rica buscando su primera victoria ante Nicaragua esta noche. Rami, más fútbol todavía. Hablamos de las eliminatorias rumbo al Mundial, pero esta vez nos centramos en Europa. Vibrante partido el que nos regalaron Francia e Islandia en Reykjavik. Fue 2-2 el encuentro en el que los galos podían sellar su clasificación a la Copa del Mundo si se daba algún otro resultado, algo que deberá esperar hasta noviembre. Los vikingos iniciaron ganando a los 39 minutos gracias al tanto de Víctor Palsson. Sin embargo, en el complemento Francia lo dio vuelta en una ráfaga de 5 minutos. Christopher Nkunku a los 63 y Jean-Philippe Mateta a los 68 convirtieron los tantos. No obstante, la alegría les duró muy poco. Christian Linson a los 70 puso el 2-2 definitivo para este resultado. Quien sí pudo ganar y aumentó sus posibilidades de jugar el próximo Mundial es Alemania. Los teutones vencieron por la mínima a Irlanda del Norte en Belfast. Alemania enfrentaba a su escolta en el grupo A y necesitaba la victoria para no quedar relegado. Nick Woldmate a los 31 minutos marcó el gol con el que Alemania mantiene la cima con 9 puntos junto a Eslovaquia, aventajándolo apenas por diferencia de gol. En otros juegos del día, Bélgica derrotó a domicilio a Gales, Suiza no pasó del empate con Eslovenia y Kosovo venció a Suecia en Estocolmo. Por otro lado, Macedonia empató 1-1 con Kazajistán, Ucrania le ganó 2-1 a Azerbaiyán y Eslovaquia se impuso por 2-0 ante Luxemburgo. Tenemos que seguir hablando de esas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en Europa y los preparativos en concreto de ese partido de Italia que recibe a Israel. Sí, mañana martes se enfrentarán ambos seleccionados en una nueva fecha de estas eliminatorias y las autoridades han reforzado el operativo de seguridad en Udine, ciudad que albergará el juego entre la Azzurra e Israel. Un duelo relevante para el desarrollo de la eliminatoria de la fase grupo, de este grupo que por ahora va con Noruega a la cabeza, para que no suceda lo mismo que en Oslo el último sábado, donde manifestantes pro-palestinos se acercaron al estadio
para expresarse en contra de la presencia de la selección israelí. Actualmente está custodiada por miembros del ejército italiano en el hotel. Para mañana hay 10.000 personas convocadas por el comité organizador de la marcha palestina de Udine. Por otro lado, en la previa, ya hablando en otro aspecto del partido, en la previa habló el entrenador de Israel, Ben Shimon, y contó cómo se preparan en medio de la situación que vivió Israel esta madrugada con el regreso de los rehenes. Somos parte de nuestro pueblo, estábamos emocionados, lloramos, nos abrazamos, vitoreamos. Creo que ahora es el momento del fútbol. Hay que separarse. Tenemos que concentrarnos en el fútbol. Mañana hay partido en la cancha y para alegrar a quienes nos apoyan debemos centrarnos en los detalles del partido y no dejar que las emociones nos afecten. Dejamos de lado al fútbol, vamos al tenis, concretamente al circuito femenino de la WTA y el torneo de Ningbo. Victoria de McCartney Kessler en el comienzo del torneo que se disputa en suelo chino. La estadounidense venció a su compatriota Sofía Kenin con un aplastante 6-1, 6-0 en menos de una hora de partido. Kessler arrolló a su rival ganando el 81% de los puntos con su primer servicio, quebrando 5 veces el saque de su rival y salvando las 3 que tuvo en su contra. Redondeó una actuación sobresaliente de la estadounidense, liquidando tanto el primer set como el segundo con un ace. En otros resultados de este mismo torneo, la suiza Belinda Bencic venció a la polaca Magda Linette por 6-3 y 6-2. La rusa Diana Schneider dejó en el camino a la local Wang Qizhou por 7-5 y 6-3. La ucraniana Yulia Starodubtseva le ganó a la kazaja Yulia Putintseva por 6-4 y 6-2. Y la turca Zeynep Sönmez hizo lo propio con la rusa Alexandra Sasnovich en 3 sets. Además, comenzó en la rama masculina el ATP 250 de Estocolmo. El local Leo Borg eliminó al austríaco Sebastian Ofner. El neerlandés Talon Griekspoor cayó con el británico Jacob Fernley. Sebastián Corda se impuso al australiano Alexei Popirin y el francés Alexandre Müller fue eliminado a manos del serbio Miomir Kekmanovic. Cerramos este bloque deportivo, Rami, con novedades de Mick Schumacher en el mundo del automovilismo. Así es, el hijo de la leyenda de Fórmula 1 estuvo este lunes probando un vehículo de IndyCar. Luego de su paso por la máxima categoría de automovilismo, el futuro de Mick Schumacher aún es una incógnita. Por lo pronto estuvo en Indiana sobre una unidad en el circuito de Indianápolis, con las puertas de la Fórmula 1 casi cerradas para el 2026 por la ausencia de asientos disponibles. El paso al IndyCar es una alternativa que maneja el alemán, con antecedentes positivos de otros colegas que pasaron de la Fórmula 1 a esta disciplina. Estaremos pendientes al futuro de Mick. Ramiro, muchas gracias. Por nada, Juan. Nosotros continuamos con más información. Llegó el momento de la economía. Y para abordar este tema ya está con nosotros nuestro compañero Luis Méndez Urich. Hola, Luis. Buenas, ¿cómo estás, Juan? Vamos a comenzar hablando, como no, de la noticia de ese Nobel de Economía que se entregó hoy. Así es, Juan. Estamos hablando de Joel Mokyr, un historiador económico, además de Philippe Aghion y Peter Howitt, quienes fueron reconocidos por sus investigaciones sobre cómo la innovación y la destrucción creativa impulsan el crecimiento económico. Vale destacar que dentro de sus investigaciones señalan que el progreso depende de las capacidades de las sociedades para aceptar el cambio y reinventarse. Pero para ampliar más sobre estas investigaciones se encuentra con nosotros Luis Arregoces, director del Centro de Excelencia e Inteligencia Artificial de la Superintendencia Financiera de Colombia. A él le agradezco por estar con nosotros y le consulto. En primer lugar, expliquemos un poco lo que es ese fenómeno de la destrucción creativa, que no es más que cambiar las prácticas, modelos, productos o tecnologías consideradas obsoletas por nuevos elementos. Pero ¿por qué este proceso, considerado por Joseph Schumpeter como el motor del capitalismo, puede impulsar el crecimiento económico sostenido? Esa es una muy buena pregunta y algo muy interesante. Tal vez muchas personas sienten algo de miedo cuando experimentan cambio. Y si ustedes miran, por ejemplo, los unicornios de Silicon Valley como Airbnb y Uber, ¿sí?, que crearon disrupción en sus industrias, al mismo tiempo trajeron muchas oportunidades. Yo pienso que Aghion y Howitt realmente dieron el marco teórico para explicar que no deberemos tener ningún miedo a ese tipo de cambio, que si bien genera algunos retos, también genera muchas oportunidades.
Señora Regoces, tomando en cuenta esas premisas de esta investigación, ¿es factible lograr, cree usted, en los próximos años un crecimiento sostenido de las economías de América Latina, de aquí, de la región? Esto basándonos en este modelo, tomando en cuenta que muchas naciones centran su economía aquí en la región en la extracción de materias primas. Pues fíjese que, por ejemplo, con la IA tenemos una gran oportunidad de reinventar muchos de los procesos que tenemos en América Latina. Ahora, si usted mira cómo se complementa el trabajo de Moquir, ¿sí?, con el de Aghion y Howe, realmente Moquir trae a la vida este trabajo porque de una manera muy, muy sencilla está diciendo qué es el prerequisito para que esa tecnología tenga un cambio favorable. Y la respuesta de él es muy sencilla. Las personas no solamente necesitan entender que una herramienta funciona, sino que también necesitan entender cómo funciona. Y me parece que es muy relevante en este mundo de la IA porque la estamos usando mucho, pero el entendimiento de la herramienta realmente es bajo en el promedio de la población. Entonces es una invitación para aquellos usuarios de IA a que se familiaricen un poco más con cómo funciona la herramienta. Precisamente quería tomar parte de esta última respuesta para hacerle la siguiente pregunta. ¿Considera que el establecimiento de este modelo podría ampliar las brechas de desigualdad o es necesaria una intervención del Estado, algo como lo que sucedió en China, para impulsar lo que fuese comercio electrónico y así sociedades puedan estar en línea con el resto de las naciones? Yo creo que ese es el mayor riesgo que tenemos ahorita, que trae esta tecnología, es precisamente que pueda incrementar esa brecha de ingreso que ya es muy grande en América Latina. Y yo pienso que la regulación sí es necesaria, pero tenemos que regular de una manera de regular los principios de la operación sin sobreregular el detalle. De lo contrario, estaríamos a riesgo de que la tecnología no pudiera ser desplegada en la región y rezagarnos tecnológicamente más con respecto al resto del mundo. Luis Regoces, muchísimas gracias por haber compartido ese análisis con nosotros. Gracias por la invitación. Luis, nosotros continuamos aquí con más información porque en Estados Unidos hubo reacción en los mercados tras esas tensiones con China del fin de semana. Así es, Juan. Parece que la paz no solo llegó a Oriente Medio, sino también a los mercados, pues los comentarios conciliadores de Donald Trump permitieron que estos reaccionaran de manera positiva y las empresas de tecnología relacionadas sobre todo con inteligencia artificial fueron las que mostraron los mayores avances. Los principales mercados de Wall Street cerraron con ganancias, siendo el Nasdaq Composite el que mostró el mayor incremento con 2,21 puntos porcentuales al alza, cerrando así con 22.694 enteros. Recordemos que, como bien lo apunta Juan, el pasado viernes hubo mucho temor entre los inversores debido a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles de 100% a los productos chinos, una medida que afectaría sectores claves como lo son vehículos eléctricos, los semiconductores, también la energía verde. Los comentarios de Trump del pasado fin de semana, donde escribió en su cuenta de Truth Social que todo estará bien y agregó además que mantiene un respeto hacia el presidente chino Xi Jinping, bajó la presión. Todo esto terminó de relajarse con los comentarios del secretario del Tesoro Scott Bessent, quien informó que Trump está en camino de reunirse con el mandatario chino cuando ambos coincidirán en Corea a finales de octubre en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y justo en ese momento tienen lugar comentarios desde el gobierno chino explicando que notificaron a Estados Unidos acerca de lo que harían con las tierras raras y que no puede tener lugar un diálogo cuando hay amenazas a su vez. Luis Méndez Uris con la información económica. Muchas gracias. A ti, Juan, un placer. Nosotros hacemos una breve pausa, ya regresamos.